Hola, buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí y me da mucho gusto saber que están del otro lado observando y escuchando este mensaje. Hoy vamos a comprobar que la roca es Cristo y no Pedro, como se ha dicho. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, para escudriñar tu palabra, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos la has revelado como a ti te ha placido. Y en esta mañana, Señor, yo sé que tú has preparado los corazones de quienes van a estar escuchando este mensaje, Señor. Y yo deseo de todo corazón que cada una de las personas sea edificada con él, Padre. Gracias, Señor, por palabra en mi boca, Señor, que seas tú y no yo quien hable. Todo esto, Señor, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a empezar. Vamos a leer el pasaje de Mateo 16, del 15 al 18. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense, este es un texto que a lo largo de la existencia de la iglesia ha sido mal interpretado, causando con ello una falsa enseñanza y por ende pues una falsa doctrina. Pero hoy, a la luz de la escritura, vamos a tratar de aclarar y de echar abajo, escritura en mano obviamente, argumentos de la secta más grande del mundo que a lo largo de la historia ha malinterpretado esta palabra dicha por el Señor Jesucristo y que muchos de sus seguidores que la conforman por ignorancia de la fe que han profesado a lo largo de su vida, se han aferrado a la mentira por la interpretación errónea de lo que han aprendido. Por eso es muy importante que todos conozcamos nuestra fe, saber de dónde viene, quién es el objeto de nuestra creencia, para que sepamos y podamos defender con argumentos bíblicos lo que profesamos. Bien, el punto a resaltar en el texto no es acerca de Pedro como muchos creen, sino acerca del Señor Jesucristo. Cuando Pedro responde correctamente a la pregunta respecto de quién es el Señor, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, o sea, hijo de Jonás, dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, o sea, quiere decir, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto habla que el discernimiento de Pedro para responder a la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús era una revelación que venía directamente de Dios y el contexto favorece la interpretación de la frase esta roca como referencia a esa revelación divina. En otras palabras, el Señor Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sería la roca sólida sobre la cual descansaría su iglesia, que enseña toda la doctrina y práctica de la fe cristiana. Y estamos hablando de la iglesia universal. Que por cierto, todas las enseñanzas básicas del Evangelio de la gracia de Dios están perfecta y claramente mencionadas por distintos escritores a lo largo de toda la escritura. ¿Sí? Todos ellos fueron personas inspiradas por el Espíritu Santo. Dios mismo les puso su palabra en su corazón para que ellos la plasmaran en los pergaminos, que era donde antes se escribía. Bueno, Pedro, vamos a ver el primer punto. Pedro poniendo el fundamento de la iglesia a los israelitas. El texto, como ya vimos, empieza con una pregunta de Jesús a sus discípulos. Y a pregunta expresa de quién creían ellos que era él, Pedro le responde diciendo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta que le dio el Señor a Pedro es de aprobación por haberlo identificado
O sea, cuando el Señor le responde a Pedro y que le dice que sobre esta roca edificará mi iglesia, es una señal de aprobación por haberlo identificado correctamente, pero le hace ver que no fue él, no fue por él, además no fue ninguno de sus compañeros, no fue ningún ser humano quien le dijo, es que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, esa revelación le vino directamente de Dios, fue una revelación divina. Y cuando le cambia el nombre, le estaba diciendo que él iba a poner los cimientos del Evangelio para que la iglesia del Mesías se estableciera sobre esta roca. Pero se estaba refiriendo a sí mismo, o sea, Jesús estaba diciendo sobre esta roca, o sea, yo soy la roca. Entonces, aquí como vemos, la respuesta no está haciendo referencia a Pedro como si él fuera la persona en quien se iba a establecer la iglesia, porque la iglesia solo pertenece a Cristo, no a ningún hombre. Tampoco es el primer papa que, según muchos en su ignorancia, creen. De hecho, fíjense, les voy a decir algo, Pedro jamás estuvo en Roma, ¿eh? Nunca estuvo en Roma. En la Biblia no se menciona ni una sola vez que Pedro haya estado en Roma. Pero además tampoco inició la sucesión apostólica hasta los obispos actuales de la iglesia romana. Él no la inició. Por eso ellos de ninguna manera son los vicarios o representantes terrenales de Cristo en la tierra. Eso es una evidente aberración y no es verdad, es una gran mentira. Lo que sí es un hecho es que Pedro fue llamado a pastorear a los judíos. Y eso lo vemos en Mateo 15:24. Pedro responde, dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que Cristo primero había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, al pueblo judío. Y él, como la roca en quien se establecería su iglesia, elige a Pedro para que después de su partida, o sea, después de que él haya sido crucificado, él llevara a cabo una misión especial. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en Juan 21, del 15 al 17, cuando dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos el papel sobresaliente que Jesús le da a Pedro, a quien le está dando un mandato específico y que habrá de jugar un papel muy importante en la historia de la iglesia al predicar el evangelio de la salvación. ¿A quién? A los judíos. El texto dice, apacienta mis corderos. Eso quiere decir, cuídalos hasta que den sus primeros pasos en la vida cristiana y aprendan a conocer del Señor que les ha dado la vida eterna. Eso equivalía a cuidar a los creyentes que empezaran en el evangelio. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer, cuidar de alimentarlos con un buen pasto, prepararles, como siempre les he dicho, un alimento jugoso, dulce, tierno, delicioso al paladar. ¿Por qué? Porque son corderitos, son personas que apenas están empezando en el evangelio. Su estómago no puede digerir el alimento pesado. Nosotros no les podemos empezar a hablar de cosas muy profundas porque no lo van a entender. Tienen que empezar por los rudimentos, por los primeros pasos, para que ellos puedan aprender y conocer. Bueno, esa es una gran responsabilidad que el Señor le dio a Pedro, pero también, como les digo, a todos los creyentes que debemos de velar en amor para que esos corderitos, para las personas que van empezando, crezcan y que cuando hayan crecido, nosotros podamos ver su capacidad de discernimiento y entonces sabremos si se han convertido en ovejas que estén listas para ser pastoreadas, para ser guiadas por el buen camino.
¿Cuál es ese buen camino? El camino que conduce a la vida eterna, o sea, Jesucristo. Cuando nosotros empecemos a hablarles de cosas y las personas tengan discernimiento, por eso yo siempre les he dicho, ustedes busquen en la palabra, lean la palabra, estudienla, porque eso es lo que verdaderamente les va a dar el discernimiento, no lo que están escuchando aquí de mí. Eso no, lo que dice la palabra. Léanla, yo les invito para que lo hagan. Hechos 8 del 14 al 15 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense, ya aquí podemos ver cómo Pedro sobresale de entre los demás apóstoles al ser enviado a predicar el Evangelio y confirma en la iglesia la inclusión de los samaritanos que tenían sangre israelita y sangre gentil. Por cierto, a los samaritanos, a quienes se les consideraba gentiles porque tenían sangre mezcla judía y gentil, se les debía de tratar como judíos en asuntos donde sus prácticas fueran iguales a la de los judíos y como gentiles cuando fueran diferentes. Bueno, Hechos 8:25 dice, y ellos, o sea, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Finalmente vemos que Pedro es una pieza clave en la conversión de los primeros gentiles como eran los samaritanos. Eso lo vemos en Hechos 10 del 34 al 35. Dice, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, refiriéndose a los gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, esta narración muestra que todos los apóstoles estuvieron activos y Pedro fue fundamental en los inicios de la iglesia para la predicación del Evangelio. En el relato del Evangelio de Mateo se le ubica como uno de los 12, o sea, de los 12 apóstoles. Pero Pedro debió haberse dado cuenta del privilegio que disfrutó entre los discípulos al haber sido puesto a la cabeza para predicar el Evangelio. Imagínense ustedes ser portavoz y líder de los 12. Y fue gracias a que Jesús lo levantó por la respuesta que le dio al haberlo reconocido como hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan que al principio leímos el texto cuando él le preguntó, ¿y tú quién dices que soy? Dijo, tú eres el hijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Bueno, pues por esa respuesta, él lo puso a la cabeza de los discípulos. ¿Por qué? Pues porque él lo había reconocido, pero no había sido por él, sino que había sido una revelación de Dios, que él era el Cristo, el hijo del Dios viviente. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En la ley que era la que regía en los 4 evangelios cuando Jesús aún no moría, la salvación era por obras, pero en la gracia, que es en la dispensación que estamos viviendo nosotros, o sea, la iglesia, es por fe, como lo enseña el texto. Y Pedro participó activamente en los albores, o sea, en el inicio de la iglesia primitiva, predicando el Evangelio de la gracia, que es el fundamento de la iglesia que habrá de ser construida sobre esta roca, que es Jesucristo. De hecho, el pasaje de Hechos 2 del 14 al 41 narra cómo fue que Pedro cumplió el mandato de Jesús llevando el Evangelio de la gracia a las ovejas de la casa de Israel. Allí plantó los cimientos que son fundamentos donde la iglesia construida sobre esta roca, sobre Cristo, que nadie puede ni cambiar ni quitar, como tampoco nadie puede poner otro fundamento. Y para eso vamos a ver Juan 1 del 11 al 12. Dice, a lo suyo vino. ¿Quiénes son los suyos? A los israelitas. Y los suyos no le recibieron, o sea, los israelitas no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos la iglesia. Bueno, como vimos anteriormente,
Pedro fue el apóstol para los judíos. A él se le dio la encomienda de compartirles el evangelio de salvación. Pero cuando los judíos no reconocieron a Jesús como su Mesías y lo rechazaron, ¿qué creen? La puerta se nos abrió a los gentiles. Hechos 9:15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí el Señor Jesús está escogiendo a Pablo. Yo les invito para que lean el pasaje de Hechos 9. Ahí se habla acerca de la conversión de Saulo, porque ese era el nombre de Pablo antes de ser llamado por Cristo. ¿Para qué lo escogió? Para que predicase el evangelio a quienes éramos gentiles antes de ser llamados para formar parte de la iglesia de Cristo. Recuerden, Israel fue el pueblo escogido. La iglesia somos los llamados para formar parte de la iglesia y parte de la familia celestial. Porque aunque Dios escogió a la nación de Israel, como ya vimos, no hace excepción de personas, entonces no excluyó a los demás pueblos de llegar a entender a Dios y de servirle. ¿Qué quiere decir esto? Que en su soberanía el Señor había incluido dentro de sus planes a un hombre que con su férreo radicalismo, como lo era Pablo, abriría muchas iglesias entre los pueblos gentiles. Ese hombre se llamaba Saulo de Tarso. Esa era la ciudad de donde venía de Tarso. Bueno. Primera los Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y lo siguiente dice, y la roca era Cristo. La afirmación de Pedro al decir que Jesús es el Cristo está diciendo que Cristo es la piedra angular de la iglesia. Y entonces, en este contexto, nosotros tenemos la afirmación de Jesús que Él es el constructor de su iglesia. De hecho, Él prometió que la construiría sobre el fundamento llamado Evangelio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y que los apóstoles, de los cuales Pedro era uno de ellos, y los profetas iban a predicar por todo el mundo. Y así se ha ido, por todos los pueblos, naciones y regiones. Bueno. Primera los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, entonces tenemos, el Señor Jesús escogió a Pedro para predicar el evangelio a los judíos, lo escogió, fíjense, y llamó a Pablo, como llamó a la iglesia, para predicar a los gentiles. El propósito era que se diera a conocer como fundamento para edificar su iglesia que se pondría sobre la roca, que es Cristo. O sea, la iglesia se iba a fundar sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Así que ya no hay otro evangelio. Y es Cristo sobre quien descansa el edificio de la iglesia y no en un hombre como Pedro. Es en Cristo sobre quien descansan como columnas las verdades cristianas del Evangelio predicadas por los apóstoles, por los profetas y por los maestros. Entonces, Romanos 15:20 nos dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Eso quiere decir que Pablo se reconoce como perito arquitecto porque se encarga de colocar el evangelio como fundamento por medio de la predicación del Señor Jesucristo. Dice primero a los Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí está corroborando que el evangelio es enseñado por los demás apóstoles, pero el fundamento de la iglesia descansa sobre quién, sobre Cristo, sobre esta roca, sobre Jesucristo, porque ya vimos lo que dice 1 Corintios 10:4, que Cristo es la roca. Bueno, ahora vamos a ver la edificación de la iglesia en Cristo. Efesios 2:20 nos dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Como podemos ver, Jesucristo no solamente es la piedra principal del ángulo, es también el ángulo mismo que guarda y protege su iglesia, porque los apóstoles, profetas y maestros siguen plantando la semilla del evangelio como fundamento de la iglesia que descansa sobre la roca que es Cristo. Romanos 15, 19 al 20 nos dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El fundamento que el apóstol Pablo plantaba en los gentiles era Jesucristo por medio del Evangelio de la gracia de Dios sobre el cual era edificada la iglesia. Y aquí dice que el fundamento era colocado cuando Cristo era predicado. Y como leemos, por ningún lado nombra al apóstol Pedro. O sea, no dice que el evangelio que se predica es el de Pedro. Está diciendo que el evangelio que se predica es el de Jesucristo. Entonces, ese es el fundamento de la iglesia, el evangelio de Cristo. Él es la roca. Y otra vez volvemos a lo mismo. Pablo y Pedro predicaban el mismo fundamento del evangelio de Cristo. En el caso de Pedro, ya sabemos que era el pueblo judío. Y en el de Pablo, pues ya sabemos que era al resto de la gente, que eran los gentiles. Bueno, vamos a seguir. Romanos 3, 29 y 30 dicen, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios, en su soberanía, como les dije, eligió o escogió a Israel como su pueblo. A ellos les fue dada una promesa que no quisieron ni cuidaron, porque eran un pueblo desobediente, eran un pueblo rebelde. Y además era un pueblo incrédulo, tanto que confrontaron a su hacedor y rechazaron a su Hijo, Jesucristo, a pesar de haberles dado las señales suficientes, porque les dio una y mil señales. Y siempre volvían a caer en los mismos errores, como dice la canción, siempre caían en los mismos errores. Por eso Pablo dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué fue lo que sucedió? Que Dios usó ese endurecimiento de Israel para beneficio de los gentiles, haciendo una referencia del libro de Oseas, en donde en Romanos 9:25 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la amada, amada. ¿Quiénes no éramos su pueblo? Los gentiles. ¿Y quién no era la amada? La iglesia. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que cuando se nos predicó el Evangelio de Cristo, nosotros creímos, llegamos a ser parte de su pueblo y además llegamos a ser su iglesia. Este tiempo ya se llegó y hoy es el momento de la iglesia. Nosotros somos sus hijos, pero no es por nosotros, sino por su gracia y voluntad soberana. Pero eso no quiere decir que Dios haya desechado a Israel, su pueblo escogido. Fíjense, de hecho, en Mateo 24, del 9 al 51, nos habla de cuándo será el tiempo en que Dios nuevamente comience a tratar con Israel. Bueno, y aquí nos queda claro, Israel fue, es y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios. Y los gentiles, o sea, nosotros, los que no somos israelitas, los que no tenemos sangre israelí, somos los gentiles y fuimos llamados a formar parte de la iglesia de Cristo, que tiene fundamento en la predicación del Evangelio por parte de quién? De los apóstoles, los profetas y los maestros. No nos perdamos, estamos hablando de la construcción de la iglesia de Cristo que incluye tanto a judíos como a gentiles. Y primera de Pedro 1:2 dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense, esta es una carta que Pedro envió a los judíos que habían entrado en la diáspora, o sea, en la dispersión después de la destrucción del templo. Eso sucedió allá por el año, digamos, creo que en el 70, 135 más o menos después de Cristo. Y les hago mención porque él seguía compartiendo las verdades del Evangelio a los judíos y lo vemos en el cuerpo de esta epístola. ¿Sí? O sea, para entonces ya el Señor ya se había ido, ya había muerto, era el año 70 y 135 después de Cristo, que había pasado todo eso, y él seguía predicando las verdades del Evangelio a los judíos. Y porque esos son judíos, o sea, toda esa gente, los que estaban, dice, los expatriados, ¿de dónde? Pues de Israel. ¿Dónde estaban? En la dispersión. Ellos se habían salido en la diáspora, ¿verdad? Habían entrado en la diáspora más bien. Bueno, la pregunta otra vez es entonces, ¿quién es la roca? La roca, la piedra viva es Cristo. Es en él sobre quien está edificada su iglesia. Primera de Pedro 2:4 dice, acercándose a él, o sea, a Cristo, piedra viva es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo fue desechado por los hombres, por eso lo mataron, porque no lo recibieron, no le creyeron, no lo quisieron, no lo aceptaron. Entonces él fue desechado por los hombres, pero Dios lo escogió a él y para él era de gran estima. En el texto el apóstol Pedro reconoce a Jesucristo como la piedra viva, pero además está citando al profeta Isaías en 28:16 que dice, he aquí, pongo en Sión una piedra escogida. Lo acabamos de ver. Una piedra angular, lo acabamos de ver. Y el que crea en él no será avergonzado. Es decir, la iglesia, otra vez, repito, está edificada sobre Cristo. ¿Y quién es el fundamento? El Evangelio, es la base, es el cimiento para que su iglesia sea edificada. Por eso, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y hablando de sí mismo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso lo dijo Jesucristo. Y fíjense qué maravilla. Cuando Dios dijo eso en Isaías, la iglesia ya era una realidad en el cielo. O sea, es una promesa escatológica. Todavía no estaba sobre la tierra, pero para Dios ya existía en el cielo. Aunque en la tierra todavía no existía, puesto que Cristo aún no había nacido, porque Cristo no había nacido, y fue después que Cristo ascendió al cielo que la iglesia inició. La iglesia no inició antes, porque la iglesia la vino a fundar Jesucristo, ¿sí? Con su evangelio, con su obra redentora. Él redimió, o sea, quiere decir rescató, pagó por los pecados de todos. Entonces, es hasta después que Cristo se va que la iglesia realmente se constituye, porque se constituye sobre la base del evangelio. Por eso, déjenme aquí, voy a hacer un apunte. Eso de que en Malaquías 3:10, que traigan los diezmos al alfolí, que no sé qué, y que hay alimento en mi casa. Yo no sé por qué están pidiendo diezmos en la iglesia, si allí la iglesia todavía no existía. Es más, los 4 evangelios, allí la iglesia todavía no existía, allí todavía no empieza la gracia. La gracia empieza hasta el libro de los Hechos, no en los evangelios, porque no puede ser que estando Jesús todavía vivo, la iglesia haya empezado. La iglesia empezó después. En el Pentecostés fue que empezó, cuando ya Cristo había ascendido a los cielos. Por eso el diezmo en la iglesia no aplica para la iglesia. Van a decir, sí, pero ahí en Mateo 23 dice, ¿verdad? 23:23 ahí habla de que dice ahí, dice, sí, dice, ustedes diezman la menta y y el eneldo. Pues es necesario que hicieran esto y hacerlo otro también. Pero ahí nomás está haciendo una referencia, ahí no está diciendo traigan los diezmos a la iglesia, porque la iglesia no estaba formada. Para la iglesia son las ofrendas. Y cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces eso del diezmo no es. Muchos pragmáticamente van a decir,
Bueno, pues a lo mejor no, pero a mí me funciona y a mí sí, pero eso es otra cosa. Pero bíblicamente el diezmo no aplica para la iglesia. Con bases bíblicas para que vean cómo a la iglesia no aplica. No estoy hablando de no ofrendar, ¿eh? Estoy hablando de no dar el diezmo, no dar las primicias, porque aparte el diezmo no era de dinero, el diezmo era en especie, era el fruto de los cultivos, del grano, del maíz, de todo lo que se plantaba, de eso era el diezmo. Y además había un alfolí, pero un alfolí no es un recipiente donde van y se meten las ofrendas. Eso no es un alfolí, eso es un recipiente. El alfolí era un almacén a donde llevaban los granos. Bueno, Hechos 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es más, fíjense. La iglesia no existía, como les digo, en el Nuevo Testamento. La iglesia empezó hasta después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo y del descenso del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, fue que empezó la iglesia. Entonces, aquí cabe una pregunta. Ya les hablé un poquito de eso, pero aquí cabe la pregunta. ¿Ustedes han sentido curiosidad de saber por qué si la iglesia no existía antes de que Cristo muriera, se utilizan textos del Antiguo Testamento cada vez que piden diezmos, primicias, todo ese tipo de cosas? Se los iba a dejar de tarea. Bueno, sí, se los dejo de tarea. Chéquenle, búsquenle, léanle su Biblia a ver qué encuentran. Y les invito a que escuchen el estudio número 26, los cristianos deben diezmar. Bueno, después que el Evangelio ha sido predicado a judíos por Pedro y a gentiles por Pablo, existe un mandato a la iglesia compuesta por los dos pueblos, el judío y los gentiles. Ahora ya no son dos pueblos por separado, ahora son un solo pueblo. ¿Y quién es el vínculo perfecto? Jesucristo. Colosenses 2 del 6 al 8 dice, por tanto, de la manera que hayáis recibido al Señor Jesucristo, anden en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han enseñado, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La iglesia de Cristo, que conoce el Evangelio como fundamento y que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, debe estar unida a Él y debe seguir sus pasos. ¿Para qué? Pues para ser edificados sobre Él y confirmados en la fe en la cual hemos aprendido y crecido. Por eso necesitamos estar siempre alertas para que nadie nos seduzca con sus engaños, con artimañas del mundo. Tenemos que estar atentos a eso. Como enseña Colosenses 2, 8 y 9, dice, miren que nadie los engañe, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? Pues en Cristo. Como podemos ver en este texto y en muchos más, porque hay muchos textos, el apóstol Pablo nos exhorta a andar en Cristo. ¿Y qué nos recomienda? Que seamos edificados sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre esta roca, sobre Cristo. Porque no somos justificados por la manera de nuestro caminar, sino por la manera de andar en Cristo Jesús. Eso significa que nosotros somos controlados por el Espíritu Santo y no por la carne con sus pasiones, con sus deseos, con sus emociones, que les voy a decir una cosa, cuando uno actúa por emociones, todas las cosas nos salen mal. Nosotros debemos de actuar por fe, no dejarnos llevar por las emociones, porque perdemos mucho. A veces tenemos ya una estabilidad y la perdemos solamente por habernos dejado llevar por una emoción. Y eso es lo que está diciendo aquí. Ustedes tienen que ser controlados por el Espíritu Santo.
No dejen que las emociones, no dejen que sus sentidos, lo que ven, lo que sienten, lo que huelen, lo que oyen, los manejen. Tengan madurez, tengan discernimiento, por muy atractivo que parezca aquello, tenemos que dejarnos llevar por lo que dice el Espíritu Santo y no acomodar las cosas porque a nosotros nos gustan decir, no, 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 es que sí, pues eso es, pero es porque uno quiere forzar la respuesta positiva a nuestro favor, pero no es así. Y les voy a decir por qué. Porque Dios no se basa en preferencias para nosotros, sino en su soberanía. No es lo que yo quiera, es lo que Dios ha decidido para mí. Y yo tengo que tener paciencia para saber esperar, porque la misma paciencia me va a dar más fe. ¿Para qué me voy a estar yo dando de topes en la pared? Por eso dice aquí, ustedes van a ser edificados en Cristo para andar con Él y tienen que ser controlados por el Espíritu Santo y no por su carne, por sus pasiones y sus deseos. La evidencia de nuestro testimonio es lo que va a demostrar si somos o no somos obedientes a los mandamientos de Dios. Jesucristo es el fundamento declarado por Pablo a los colosenses, a quienes también les advierte del peligro de ser engañados con palabras sutiles. Hagan de cuenta, ¿saben que el enemigo nos toca los sentimientos para convencernos, ¿verdad? Como dice segunda a los Corintios 11:3, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo sabe de qué pie cojeamos. Ya se los he dicho varias veces. El enemigo no nos va a traer cosas que a nosotros no nos llamen la atención, cosas que a nosotros no nos gusten, él no nos las va a traer, él sabe. Si nosotros queremos algo, él nos lo va a poner enfrente y va a aparecer como que fue Dios el que nos lo puso, porque nosotros ya le estuvimos pidiendo a Dios que queremos aquello y el diablo sabe y viene y nos lo pone, porque nos conoce débiles, no sabe débiles. Y si nosotros caemos en la tentación de creer, imagínense, y sin saber que fue la serpiente, fue el diablo el que nos engañó. ¿Y cómo sabemos que el diablo nos engañó? Por el resultado. El resultado es el que nos va a decir si fue Dios o fue el enemigo que nos engañó. O que nosotros permitimos que nos engañara porque nos dejamos llevar por emociones, por gustos, por deseos. Y no por lo que dice la palabra de Dios. Bueno, Jesucristo es el fundamento declarado por Pablo a los colosenses. Y, por cierto, a ellos también les advierte el peligro de ser engañados con palabras suaves, bonitas, que son basadas en las tradiciones de los hombres, pero que no se ajustan a las verdades del Evangelio de Dios. Y algo muy importante en el texto, el apóstol Pedro, fíjense, nunca es nombrado como alguien en quien descansa la iglesia del Señor. En ninguno de los textos que les he leído dice, sobre Pedro se edificó la iglesia. Pedro es el fundamento de la iglesia. Pedro es en quien descansa la iglesia. No dice eso. Así que, ¿quién es la roca? Solo hay una persona que califica para ser el fundamento sólido del bendito edificio que es la iglesia. Y que, por cierto, habrá de permanecer aún ante las puertas del Hades, así dice el texto. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Su deidad es la roca sólida, es el fundamento inconmovible, o sea, no se mueve, sobre el cual descansa la iglesia. Las cartas paulinas, o sea, las cartas escritas por Pablo, son dirigidas a las iglesias de Roma, de Éfeso, de Colosas y Corinto, y no dejan la menor duda de que la iglesia está edificada sobre Jesucristo. Romanos 14:11 dice, porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Al mito, o sea, la mentira de que la iglesia universal, que eso es lo que significa católico, porque tampoco saben el significado de la palabra. La palabra católico es una palabra griega y significa
universal. Bueno, es una mentira que la Iglesia Universal está fundada en Pedro. Por eso ese nombre de Iglesia Católica no es correcto. Debe de ser la Iglesia Romana. ¿Por qué? Pues porque es la secta más grande que hay, porque fue la que se desvió del verdadero evangelio. Por eso después salieron los reformadores. Martín Lutero, Juan Calvino y todos esos que anduvieron. Hay muchos, pero ellos dos son los más conocidos. Los que reformaron cuando se dieron cuenta, oye, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué enseñanzas son estas? La iglesia no está fundada en Pedro. Pedro jamás estuvo en Roma. Pedro nunca, no, él fue el primer papa. Pues eso no es cierto, ¿verdad? Ahora, la escritura echa abajo con argumentos sólidos todo ese mito. No con falsas creencias que se han ido esparciendo a través de generación y generación, ¿verdad? Y que además perduran en las mentes, pero ¿en cuáles mentes? En las negligentes, en aquellas que ni siquiera por curiosidad investigan en lo que están creyendo. Hechos 10, 25 y 26 dicen, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Y qué creen que le dijo Pedro? ¿A poco le dio el anillo para que se lo besara? No, Pedro no hizo eso. Pedro le levantó y le dijo, levántate. Dijo, pues yo mismo también soy hombre. Le dijo, sabes que yo también soy un hombre como tú. Ante mí no debes de arrodillarte. Y este texto nos deja muy claro que ni Pedro mismo sintió o creyó que sobre él se fundaría la iglesia, como muchos hoy en día lo siguen creyendo. Entonces ya vimos, la roca es Cristo y no Pedro. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Amén. Termina el estudio, empieza el servicio recordando que la roca es Cristo y en él está construida su iglesia y no en Pedro, un hombre como cualquiera de nosotros. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo y no olvides dejar tus comentarios. También puedes buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde te invito a que te suscribas, que le des like y que compartas para que muchas más personas lo escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a escucharnos en nuestro jueves de estudio. Dios nos bendiga.